Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video tutorial de programación en Java, video número 1. Mi nombre es Adrián Sánchez y hoy vamos a ver nuestros inicios en Java. En este video vamos a ver las herramientas que necesitaremos para programar en Java. Veremos un primer programa hecho en Java muy sencillo. También veremos algo sobre identificadores o nombres, tipos primitivos de Java, y para terminar el video veremos un poco sobre variables en Java. Entonces comencemos con las herramientas necesarias. ¿Qué vamos a necesitar para programar en Java? Necesitamos un JDK, que es un programa para compilar nuestros programas que vamos a hacer en Java. Necesitamos el JRE, que es para correr los programas ya compilados. Y esos los podemos descargar desde la página de Oracle, dejaré el link en la descripción. También vamos a necesitar un editor de texto como Eclipse, NetBeans, Geany o Notepad++, por ejemplo, o cualquier editor que tengan ustedes disponible. Yo voy a estar usando el ADT Bundle, también dejaré el link por si quieren descargarlo y seguir todo lo que haga de la misma forma. ¿Ok? Entonces, pasamos a nuestro primer programa en Java. Este programa es un programa muy sencillo. Como ven, solamente consta de 5 líneas, la primera de las cuales es public class primer programa. Public y class son palabras reservadas de Java, esas las tenemos que escribir tal cual, y lo que hacen es que declaran una clase que se va a llamar primer programa. Primer programa es el nombre que yo le di, pero se le puede dar el nombre que ustedes quieran. La siguiente línea es public static void main, que es simplemente el método principal de nuestro programa, es decir, es donde va a empezar nuestro programa. Todo lo que esté dentro de las llavecitas, estas que siguen, ese va a ser nuestro programa en sí. Y solamente tenemos una línea que es system.out.println, que lo que va a hacer es imprimir en pantalla lo que esté entre paréntesis, que en este caso es la frase Hola Mundo. Nuestro programa es el mundialmente famoso Hola Mundo. Entonces vamos a pasar al editor, que es el ADT Bundle, que en sí es Eclipse, y vamos a recrear ese programa aquí. Para empezar tenemos que crear un proyecto en Eclipse. Siempre tenemos que empezar por un proyecto para poder trabajar en él. Y vamos a File, New, y vamos a la opción Java Project para crear un proyecto de Java. Damos clic ahí. Se abre una ventana en donde nos pide el nombre del proyecto. Yo lo voy a llamar Tutorial 01. Damos clic en Finish. Y Eclipse creará nuestro proyecto. Aquí tenemos ya una carpeta del lado izquierdo, que es la carpeta de nuestro proyecto Tutorial 01. Si abrimos esa carpeta, Eclipse automáticamente nos creó una carpeta dentro que se llama src, que es por Source, o código fuente en español sería, y es donde se van a guardar todos los archivos de nuestro código. Antes de crear el archivo con el código, tenemos que crear aquí adentro de la carpeta src un paquete, y lo hacemos dando clic derecho. Nos vamos a la opción New en el menú emergente y nos vamos a Package o paquete. Creamos el paquete, podemos nombrar como queramos. Yo lo nombraré com.tutoriales. Damos clic en Finish y este nos ha creado el paquete com.tutoriales. Ahora sí vamos a crear el archivo que vamos a editar. Esto lo hacemos dando clic derecho en el paquete, opción New, y nos vamos hasta Class. Damos clic en Class, que es para crear una clase. Damos nombre a nuestra clase, lo nombraré primer programa, todo corrido sin espacios, y damos clic en Finish. Antes de dar clic en Finish, vean, aquí hay una palomita marcando que queremos que se cree la función public static void main. Damos Finish y Eclipse creará la clase
con algunas cosas ya previamente puestas en nuestro archivo, de tal modo que nosotros no tendremos que escribir algún par de líneas de nuestro programa inicial. Esto que ven aquí, esto que estoy marcando, son comentarios. Los voy a borrar, no me sirven a mí de nada. Borro también este, que también es un comentario. Muy bien, y si se fijan, tenemos ya dos de las líneas de nuestro programa, que son public class primer programa y public static void main, que Eclipse nos las creó automáticamente. Entonces solamente nos falta escribir system.out.println, que recuerden, esto es para imprimir en pantalla, y el mensaje que queremos escribir entre comillas, que es hola mundo. Finalizamos la línea con un punto y coma. En Java todas las sentencias terminan con un punto y coma, lo cual no significa que todas las líneas deban terminar en punto y coma, solo aquellas que hacen algo en el programa, como esta que acabo de escribir. Si vienen de programar de C o C++, bueno, esto les resultará muy familiar. Y ya hemos terminado con nuestro programa. Ahora solamente tenemos que guardarlo. Nos vamos aquí al icono de guardar o desde File y Save. Guardamos, ya está guardado. Y ahora solamente corremos para ver cuál es el resultado de nuestro programa. Tenemos tres opciones para correr. 1, en el icono aquí de Run. 2, ir al menú Run aquí arriba y en la opción Run. O la tercera opción es presionar Control F11 desde nuestro teclado. Damos clic aquí y Eclipse automáticamente compilará y correrá el programa. Y en la parte inferior nos aparece lo que el programa arroja, que es nuestro mensaje hola mundo. Muy bien. Entonces lo hemos hecho en Eclipse, pero ¿qué hay de algún otro editor? Por ejemplo, bueno, Eclipse es muy pesado, así que si no tienen mucho espacio en disco, tal vez les convenga más instalar algo como, por ejemplo, Geany. Geany pesa solamente 8 megas aproximadamente. Entonces puede ser una mejor opción para aquellos que no tienen suficiente memoria en el disco duro. Entonces vamos a ver cómo lo podemos hacer desde algún otro editor. Aquí tenemos abierto Geany. Ahora voy a teclear el programa. Le cambio el nombre a la clase, ahora la llamaré solamente hola. Tecleo el resto. Listo, he terminado de teclearlo. Entonces ahora simplemente lo guardamos y hay que recordar la carpeta en la que lo vamos a guardar. Por ejemplo, yo lo voy a guardar en el escritorio y voy a crear una carpeta a la cual voy a llamar tutorial 01. ¿Ok? Entonces creo la carpeta, entro a la carpeta y el archivo lo voy a nombrar. Recuerden que a la clase ahora la llamé hola con H mayúscula. Entonces el archivo se debe llamar hola con H mayúscula igual, es decir, tiene que ser exactamente igual el nombre, .java. ¿Ok? Entonces guardamos el archivo. Y bueno, en el caso de Geany tiene una opción, a pesar de que es muy ligero, si nos vamos al menú construir, podemos compilarlo y ejecutarlo desde Geany. Pero para los que no tengan Geany y su editor no les dé esa opción, vamos a hacerlo desde el símbolo del sistema o el
el clásico prompt de Windows. Para ello, primero abrimos el prompt y nos tenemos que mover hasta la carpeta en donde guardamos el archivo, que en mi caso es, voy a cambiar CD, nos vamos a escritorio, y dentro de escritorio, recuerden, era tutorial 01. Ya estamos en la carpeta, listemos lo que hay en ella, damos dir, y tenemos solamente el archivo hola.java. Entonces, ¿cómo compilamos ese archivo? Escribimos java c, todo corrido sin espacio, y ahora sí, espacio, el nombre del archivo que es hola.java. Si están en Linux es exactamente el mismo comando que deben escribir. Damos enter, esperamos un momento a que se compile, y listo, ya está compilado. Listamos los archivos que hay para que vean lo que se ha creado, y ahora ya no solo tenemos el archivo hola.java, sino que también tenemos un archivo llamado hola.class. Ese es en sí nuestro programa ya compilado. ¿Y cómo lo vamos a correr? Escribimos java, ahora sin la C, solamente java, espacio, hola, sin el punto class, solamente hola. Damos enter y nuestro programa ha corrido y ha creado aquí el texto hola mundo. Entonces esa es la secuencia a seguir para compilar. Recuerden, nos cambiamos al directorio donde está el archivo, escribimos javac y el nombre del archivo .java, esperamos a que compile y lo corremos con java y el nombre del archivo, sin extensión, solamente el nombre del archivo. Ok, entonces sigamos con nuestra presentación. Identificadores. ¿Qué son los identificadores? Son los nombres que nosotros vamos a usar para nombrar las cosas en Java. Y un identificador puede contener caracteres alfabéticos, es decir, letras de la A a la Z, mayúsculas o minúsculas, caracteres numéricos, o sea, números del 0 al 9, el guión bajo y el signo de dólar, pero nosotros nos vamos a quedar solamente, bueno, al menos yo, con los caracteres alfabéticos, los numéricos y el guión bajo. Con eso nos aseguramos de no romper ninguna regla sobre los identificadores. Y hay que saber que un identificador no puede contener el guión medio, el guión bajo sí, pero el guión medio no. Espacios, no podemos nombrar una variable, por ejemplo, vidas restantes, como vidas, espacio, restantes, porque Java lo toma como dos palabras y un identificador debe ser una sola palabra. Y tampoco puede contener símbolos especiales. Muy bien, las reglas para la creación de identificadores son las siguientes. Número 1, no puede empezar con un carácter numérico, es decir, no puede empezar con un número, tiene que ser una letra o, en nuestro caso que también estaremos usando el guión bajo, puede ser el guión bajo también. Y no puede ser una palabra reservada de Java. ¿Cuáles son esas reservadas de Java? Bueno, todas estas que ven en pantalla son algo así como 50. Y bueno, si se les dificulta recordarlas y están trabajando en Eclipse, Eclipse les da una gran ventaja, que es el hecho de que si ustedes teclean una palabra reservada de Java, por ejemplo, for, que es una palabra reservada de Java, automáticamente Eclipse les cambia a un color de un tono como púrpura y pone el estilo de letra en negrita, de tal modo que ustedes podrán saber que están tecleando una palabra reservada de Java y ya no lo utilizarán para identificadores. Muy bien. Ejemplos válidos de identificadores. Bueno, aquí tenemos algunos en donde, pues, como les dije, como no podemos poner espacios, si queremos nombrar un identificador con dos o más palabras, las juntamos y para identificar dónde empieza la palabra podemos poner una mayúscula, como en el caso de mi variable con V mayúscula. También, bueno, podemos usar números, pero siempre recuerden, no se pueden poner al comienzo. Podemos usar el guión bajo, como en este caso, que también nos permite hacer esa separación visual de las palabras sin introducir espacios. Y
Por último, vemos un ejemplo de que podemos tener un identificador muy largo. Java no nos pone restricciones en qué tan largo puede ser un identificador. Ejemplos no válidos de identificadores son, por ejemplo, estos que ven aquí: intentar escribir algo como quinta ronda poniendo un 5 al comienzo. Recuerden, no se pueden poner números al comienzo. Intentar usar símbolos especiales como las comillas o el apóstrofe, o usar el guión medio. Todos esos son ejemplos no válidos de identificadores en Java. Los tipos primitivos de Java. Antes de hablar de los tipos primitivos, déjenme, para los que estén apenas aprendiendo a programar y hayan elegido este tutorial para aprender Java, bueno, la mayoría de los lenguajes, al menos todos los que yo conozco, utilizan variables. ¿Y qué son esas variables? Son espacios de memoria a los que nosotros le asignamos un nombre. De tal modo que, por ejemplo, supongamos que estamos programando un juego y en nuestro juego, nuestro personaje puede tener cierta cantidad de vidas restantes. De tal modo que nosotros queremos almacenar esa información para después verificar que no se le hayan agotado las vidas, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? Nombramos una variable que la llamamos vidas. Eso es un espacio de memoria en donde allí vamos a guardar la información de cuántas vidas quedan. Y en otro lugar de nuestro juego podemos acceder a esa variable por medio de su nombre vidas y comprobar si le quedan vidas o no al jugador. Entonces eso es una variable, es un espacio de memoria con un nombre. Y Java nos pide que le indiquemos exactamente de qué tipo de variable se va a tratar. ¿Sí? Porque puede ser una variable, por ejemplo, numérica, o puede ser algo como un carácter, o no sé, un número con punto decimal. Entonces tenemos que decirle de qué tipo de variable se va a tratar. Y los tipos son, por ejemplo, el tipo boolean, que es para valores de verdad, y acepta los valores true o false, que es cierto o falso. El tipo char, que es para caracteres Unicode. O sea, los caracteres Unicode son letras o símbolos de ciertos lenguajes del mundo. El tipo byte, que es un entero, pero que está limitado a el rango de valores de menos 128 a 127. Cualquier valor en ese rango puede ser introducido en una variable byte, pero un número más grande no se puede poner dentro de una variable de tipo byte. El tipo short, que es un entero corto, que es más grande que el byte, nos da un rango desde menos 32.000 hasta más 32.000 aproximadamente, un poquito más. Si queremos números todavía más grandes, tenemos el tipo int, que nos da un rango desde menos 2.000 millones hasta 2.000 millones. O, en el caso de que necesitemos un número todavía más grande, tenemos el tipo long, que nos permite almacenar números de hasta 19 dígitos. Los estos números, tipos anteriores, son para guardar números enteros, es decir, números que no tienen punto decimal. Si queremos números con punto decimal, tenemos que utilizar variables de tipo float, que utiliza 4 bytes, o de tipo double, que utiliza 8 bytes. O sea, el tipo double utiliza más memoria, pero es más preciso precisamente porque puede almacenar más información sobre el número que estamos guardando. Entonces, veamos algo de las variables en Java. Los elementos de la declaración de una variable son el tipo de variable, es decir, cualquiera de los tipos que acabamos de ver, el nombre de la variable, que va a ser un identificador con todas las reglas de los identificadores que vimos hace un momento, y opcionalmente una inicialización de la variable, es decir, un valor inicial que nosotros le queremos dar a esa variable al momento de crearla. Como nota, pueden crear dos o más variables en la misma línea siempre y cuando sean del mismo tipo y las separemos con una coma. Ejemplos de declaraciones de variable, aquí tenemos unos cuantos. En el primero, por ejemplo, es simplemente una variable de tipo byte que se va a llamar identificador. No la inicializamos, no es
obligatorio inicializarla, podemos dejarla así si queremos. Tenemos en el segundo ejemplo una variable de tipo char llamada mi carácter, a la cual sí la inicializamos con el valor del carácter A, o sea la letra A. En el cuarto ejemplo tenemos dos variables en la misma línea separadas por coma, las dos son de tipo short, y solamente a una la inicializamos. Podemos inicializar una, las dos o ninguna. En el siguiente ejemplo tenemos una variable llamada índice de tipo entero, a la cual le damos como valor inicial el valor que actualmente contenga contador. Es decir, si por ejemplo contador valía 1, entonces ahora índice también vale 1. Un ejemplo para long, otro ejemplo para long, que aquí simplemente recalcar que utilizo el sufijo L. Esto simplemente le dice a Java que este número de aquí, en este caso es solamente el 0, es un número de tipo long. ¿Okay? Si queremos punto decimal podemos usar double y almacenar un número con punto decimal en esa variable, o también podemos usar float y remarcar aquí en float que coloqué una F como sufijo, al igual que acá colocamos la L, aquí ponemos una F para decirle a Java que este número es un float. ¿Por qué tenemos que decirle a Java que este número es un float? Porque si no le ponemos la F, Java lo tomará como un número de tipo double. Entonces esto va a ser un double y se lo queremos meter a una variable de tipo float, y Java nos va a decir que no puede meter una variable de tipo double en una de tipo float, porque acuérdense que double es más preciso que float y por lo tanto podríamos perder información, es decir, podríamos perder precisión. Entonces Java no nos dejará compilar nuestro programa y nos dirá que tenemos ese error, que estamos tratando de hacer esa conversión. Entonces la F le dice a Java que todo está bien, que en realidad este es un float y que no tiene por qué haber problema, porque nosotros ya sabemos lo que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, hasta aquí llegan las diapositivas. Vamos a ver un par de ejemplos sobre variables. Entonces, vamos a declarar dos variables de tipo int y vamos a llamarlas x. Vamos a darle el valor inicial 6 y vamos a declarar otra variable. Vamos a poner una coma para hacer la separación. Va a ser la variable y le vamos a dar el valor inicial 4. Recuerden, terminamos con punto y coma y todo está bien. Entonces, tenemos aquí nuestra función system.out.println. Voy a borrar ese hola mundo y voy a decirle que imprima x, así sin comillas. Y veamos qué pasa. Guardamos el programa, damos en correr. Listo, el programa ha corrido y nos ha arrojado un 6. Es decir, vean, le pusimos x aquí y la función o el método system.out.println ha convertido x a su valor y después nos lo imprime en la pantalla. ¿Qué pasa si le ponemos comillas alrededor de la x? Guardemos y corramos. Ahora nos imprimió la x, tal cual, la letra x. Esto es, las comillas lo que hacen es decirle a Java que esto de aquí adentro va a ser una cadena de caracteres, es decir, en este caso el system.out.println va a imprimir la cadena que contiene solamente a la x y no el valor de x. ¿Ok? Vamos a hacer un poco más de cositas, por ejemplo, también podemos sumar con Java, x más y. Vean lo que pasa. Guardamos, corremos. Nos aparece 10, que es la suma de 6 más 4, es decir, primero hace la suma y después nos imprime el resultado. Ahora, esta x cumple con las reglas para un identificador. No contiene símbolos especiales, no empieza con ningún número, pero supongamos que la queremos iniciar con el número 7, ¿no? 7x. Eclipse automáticamente nos marca un error de sintaxis. Nos está avisando que Java no va a querer compilar este programa, pero aún así forcémoslo a que lo intente compilar. Le decimos que queremos que Java lo compile y vean lo que pasa. Java nos arrojó esto que dice que es una excepción y nos dice que el 7 está mal ahí, que el 7 no debe de ir ahí.
¿Vale? ¿Y por qué pasó eso? Bueno, pues porque este 7x no es un identificador válido, entonces Java ni siquiera nos está permitiendo compilar nada, simplemente nos dice algo está mal aquí, entonces hay que solucionarlo. Tampoco podemos poner, por ejemplo, el signo menos. Eclipse nos avisa, si queremos compilar va a volver a pasar lo mismo. Entonces hay que recordar las reglas de identificadores. Y por lo pronto eso ha sido todo para este video. Les agradezco que lo hayan visto, espero les haya gustado y más importante que les haya servido. Y bueno, espero verlos en el siguiente video. Bueno, más bien, espero que vean el siguiente video. Así que les agradezco mucho que hayan estado aquí en este video tutorial y hasta la próxima. Cuídense mucho.